hay que ponerlo a la altura. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Yo quisiera empezar agradeciendo a los organizadores, a la Secretaría de Cultura del FMLN, al equipo de colegas por invitarme esta tarde a dialogar con ustedes sobre las preocupaciones que tenemos en torno a medios de comunicación, globalización y cultura. Quiero además decir que para mí es un gusto estar aquí con el querido Omar Rincón y continuar con él una discusión que nos ha venido ocupando en los últimos años sobre la urgencia que tenemos por pensar los medios de comunicación más allá de los lugares comunes y más allá de lo que normalmente se suele repetir en muchos espacios. Porque realmente cuando juntamos dos categorías como las que nos convocan hoy, la de globalización y la de medios de comunicación, es muy fácil, es una gran tentación caer en esos lugares comunes. El sociólogo inglés Zygmunt Bauman dijo hace 16 años, antes de que le cayera la fama de lo líquido, escribió un texto en el que decía: la globalización está en boca de todos, es la palabra de moda, se transforma rápidamente en un fetiche, en un conjuro mágico, es una llave destinada a abrir las puertas de todos los misterios presentes y futuros. Algunos consideran que la globalización es indispensable para la felicidad, otros que es la causa de la infelicidad. Todos entienden que es el destino ineluctable del mundo, un proceso irreversible que afecta de la misma manera y en idéntica medida a la totalidad de las personas. Nos están globalizando a todos y ser globalizados significa más o menos lo mismo para los que están sometidos a ese proceso. Y entonces la globalización se ha convertido en uno de esos grandes fantasmas que recorren Occidente, y los grandes medios masivos y las corporaciones parecen ir de la mano construyendo esos procesos que discutíamos en el panel anterior con Patricia Gargallo, Ignacio Ramonet y Luis Alvarenga. Son en buena medida esos medios de comunicación y esa globalización quienes legitiman, difunden y anclan en la opinión pública estereotipos que resultan convenientes a los distintos poderes desde los que habitamos. Estas palabras de moda, las que señalábamos, la globalización, los medios, pero también la cultura, suelen tener una suerte parecida. En la medida en que se repiten, pierden su transparencia y su posibilidad de crítica, se vuelven cada vez más opacas, más difusas, menos asibles, más etéreas. Se refieren a todo y a nada. ¿Qué es lo que sucede entonces con estos vocablos que nos convocan? ¿Qué implica la globalización más allá de hacer referencia a procesos económicos, políticos, culturales que abarcan el mundo entero o buena parte del moderno mundo que habitamos? ¿Es posible que un mismo término sea capaz de abarcar en un solo golpe nuevos movimientos de jóvenes como el Yo Soy 132 de México, los Occupy Wall Street de Nueva York o el movimiento 15M en España, y al mismo tiempo abarcar a los nuevos mercados ilícitos de la piratería y los traficantes de mercaderías de muchos estilos, hasta los estados que negocian tratados de libre comercio con cláusulas de copyright y protección de sus industrias culturales? Parece que por el momento sí, cuando hablamos de globalización podemos hablar de todo eso. También pasa lo mismo con los medios, y eso lo decía alguien en el Facebook de la Secretaría de Cultura cuando anunciaban este tema. Decía, bueno, pero ¿de qué están hablando ustedes cuando están hablando de medios de comunicación? ¿Están hablando de radios comunitarias, de periódicos de circulación nacional, de CNN, de panfletos? ¿De qué se está hablando? ¿Del imperio Murdoch, de Google? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de medios de comunicación? Y bueno, por el momento estas palabras parecen habitadas por la ubicuidad, por la ambigüedad, y podríamos pasar horas discutiendo esto, hacer extensa una bibliografía, añadir análisis. Digamos que como estamos acá en la universidad, nosotros podríamos hasta proponernos algo así como un doctorado en medios de comunicación, globalización y cultura, ¿no? Pero si nos ponemos light, como nos decía ayer Omar Rincón en Canal 10, si nos ponemos light, a lo mejor lo que podríamos es hacer un reality show sobre la globalización y los medios, y poner en una isla a todos los magnates de los medios de comunicación, digamos. Entonces, claro, la pregunta ahí sería, ¿por quién votaríamos para sacar primero si tenemos en una sola isla a Emilio Azcárraga de Televisa,
a Bonifacio de Oliveira de Rede Globo, con Rupert Murdoch de News Corporation, con Bill Gates y con Zuckerberg de Facebook en una sola isla. ¿A quién sacamos primero? Digamos, no quiero saber a quién sacamos primero, pero lo que quiero es dejar anunciado algo que seguramente Omar va a elaborar un poco más, y es que a veces el problema sobre lo que pensamos no está tanto en el formato. Podemos enganchar un reality que se convierte en un pensamiento otro, en un pensamiento crítico, propositivo, informativo, y podemos incluso divertirnos en el intento, algo que a veces parecemos olvidar. Pero mientras tanto llega el reality, al reflexionar sobre los medios, la globalización y la cultura, no me queda más que asumir esta ubicuidad y sacarle cierta ventaja. Si continúo pensando sobre el tema, sobre nuestra relación con la globalización desde América Latina, desde Centroamérica y desde El Salvador, quizá deberíamos leerla más bien en la clave que nos enseñó el maestro Jesús Martín Barbero y leerla como un melodrama, o mejor aún como una telenovela. Y entonces tendríamos que contar esa historia de amor y desamor que ha sido en muchos momentos esta relación de los medios de comunicación, las masas, la globalización, y que incluiría capítulos tenebrosos con la firma de terribles tratados comerciales y grupos transnacionales avasalladores que nos enamoran una y otra vez, aunque sepamos que finalmente se irán con otras o con otros. Como mi trabajo es contar en este doble rol que ya señalaban de profesora y de comunicadora, usaré 4 historias que me permitan colocar con ustedes algunas reflexiones con la esperanza de provocar el diálogo y con la certeza que Omar añadirá provocaciones y piezas de este desdibujado rompecabezas del que buscamos extraer, como en una fábula, algunas enseñanzas. No me voy a ocupar ni de la globalización económica ni de la globalización política, sino justamente de la globalización cultural, esa que ha conseguido un impulso grande desde los medios y que nos reta a asomarnos a la cultura y a los procesos de comunicación y de simbolización con ojos nuevos. Estas historias me permiten imaginar algunas conspiraciones que podríamos asumir y hacer de forma colectiva. La primera historia convoca 2 acontecimientos que seguramente la mayoría de nosotros hemos leído, visto y escuchado, y seguramente en alguna medida hemos vivido. 2 eventos mediáticos globales. Por un lado, el Mundial de Fútbol que acabamos de terminar y que mucha gente en las redes sociales decía, bueno, gracias a Dios que ya se terminó el Mundial. Pero muchos a lo largo y ancho del planeta vivieron ese Mundial, comentaron ese Mundial, y por otro lado, como contrapunto, en el mismo momento se inició una operación del ejército israelí contra Palestina que ha producido un número cada vez mayor de víctimas y heridos. Algunas cifras. Con el Mundial, los campeones, Alemania, han recibido $35 millones como premio. Mucha gente más se emocionó sin necesidad de tener ese dinero, pero los alemanes seguramente festejaban, entre otras cosas, esos $35 millones que recibieron. El Mundial tuvo un nuevo récord de comunicación que se dio en el partido Alemania-Brasil en las semifinales, ese famoso partido que Brasil perdió 7-1, donde se enviaron 35.600.000 tweets durante el partido. La mayor cantidad de mensajes publicados nunca por un acontecimiento deportivo. Y alguna gente discutía por ahí que, claro, no es lo mismo perder 10-1 en una época en que no había ni Facebook ni Twitter que perder 7-1 ahora. Entonces, bueno. Por otro lado, la cantidad total invertida por Brasil en organizar el Mundial fue de $11.000 millones. Este Mundial que acabamos de vivir ha sido el Mundial más caro de la historia. Y con toda la pasión se apoderó de muchos en los 5 continentes. No tenía que ver con los millones de dólares que se movían, o quizás sí, pero como dijo Galeano, la pasión era popular y el fútbol ha sido del pueblo y de América Latina. De una Costa Rica que con sus victorias nos hizo a las y los salvadoreños sentirnos más centroamericanos de lo que habrían conseguido 10 campañas culturales del SICA.
Y mientras todo esto sucedía, descubrimos que un nuevo operativo había sido iniciado desde Israel. Este acontecimiento local se volvió también una discusión global. Pero la discusión no se dio solo ni exclusivamente a través de los grandes medios o de las cadenas. La información se ha difundido por redes sociales a través de la reflexión local de muchas y de muchos, como por ejemplo la reflexión que Vanessa Pocasangre, una querida salvadoreña que vivió 3 años en la Franja de Gaza, nos ha estado insistiendo durante días y días. En 13 días van ya 550 muertos, 58 han sido niños y niñas, más de 3.300 heridos, 1.780 viviendas destruidas, 72.000 desplazados. En 10 días, Israel asesinó 10 veces más palestinos que israelíes muertos por cohetes de Hamás en los últimos 10 años. Y aquí viene la posibilidad y el reto que es evidente, pero al que todavía no le hemos sacado, me parece a mí, todo el partido posible. Las mejores discusiones, los datos más importantes, no le piden permiso a los grandes medios para circular, pero circulan. Y muchas veces los grandes medios no tienen más remedio que retomar esa información y volverla pública. Los mejores debates ya no se dan necesariamente entre analistas políticos que se dan cita cada día en la televisión hablando de infinidad de temas, sino en espacios globales y locales a un tiempo. Desde los medios y desde la cultura, debemos saber escuchar esas nuevas voces y esas agendas que exigen y señalan, que construyen bloqueos creativos para reclamar la paz. Bloqueos que van desde Chile, Sudáfrica, Ecuador o Egipto, que han retirado a sus embajadores de Israel, hasta un bloqueo académico como el de Noam Chomsky, que desde el MIT en Cambridge se une a otros académicos y universidades en el mundo, como la UNAM en México o la Universidad de Barcelona en España, para pedir que cese tanta violencia injustificada. Desde ahí se juega la frontera entre un mundo excluyente o uno más inclusivo, entre la tolerancia o la fraternidad. Y hay una globalización otra que se vuelve un reto para las y los salvadoreños. ¿Cuál es la voz que queremos que se escuche? Queremos de verdad hacer nuestra esta propuesta que Ramonet nos señalaba de colocar a unos medios que sean capaces de retomar la pluralidad de las voces, que sean de verdad medios públicos. Mientras no hay medios públicos, nos dice otra colombiana, Ana María Miralles, parece que muchos ciudadanos y muchos colectivos no tienen más alternativa para hacer oír su voz que pagar campos en los medios de comunicación. Un estudio muy interesante que nos debemos las y los salvadoreños sería un estudio en el que agarráramos los últimos 30 años de nuestra historia y revisemos quiénes son los actores que están haciendo campos pagados en los medios de comunicación y qué están diciendo, porque son actores que quieren decir cosas y que los medios de comunicación no los cubren. Entonces no hay más remedio que pagar un campo. Y ese es un dinero que se está invirtiendo en eso porque nosotros creemos que es válido, que es importante decirlo y que necesitamos visibilizarlo. Esa discusión de los medios públicos la iniciamos hace ya varios años y todavía tiene mucho por caminar. Una segunda historia, y estas ya son más breves, es una charla que tuve hace poco con un funcionario que se mueve en el ámbito de la cooperación y la cultura. Después de discutir sobre los caminos y las apuestas de la cultura, me señaló que quizá el más grande potencial que tiene ahorita la Secretaría de Cultura es la cooperación internacional. Esto también podría ser parte de nuestra telenovela de la globalización, el extranjero bueno y mejor si es apuesto que viene y nos salva, ¿no? Pero ciertamente, yo quiero decir, tenemos colegas muy generosos que nos comparten su tiempo y sus recursos, pero me parece que lo más importante es que tenemos que recuperar nuestras agendas locales y que el mejor camino para enfrentarnos con la globalización y sacarle provecho sigue siendo conspirar para conseguir nuestros propios recursos, construir nuestras propias agendas, dedicarnos a los temas que nos interesan y a los problemas de investigación que nos resultan urgentes y relevantes.
es contar nuestras propias historias. Ya Omar ayer en la noche también decía en Canal 10 que cómo sería contar la historia desde la pupusa salvadoreña, ¿no? Cómo sería recuperar la historia de nuestras culturas populares, de nuestras conversas, la vida cotidiana de la gente que muchas veces en los medios de comunicación sigue apareciendo o como víctima o como victimario de la violencia y de la migración normalmente. Son las personas, las salvadoreñas y los salvadoreños suelen ser protagonistas en la nota roja o en anuncios de campaña política, pero muy pocas veces nos detenemos a recuperar sus voces, sus gustos, sus estéticas, sus sueños o sus temores. En migración, esta discusión la tenemos puesta desde hace muchísimos años porque nosotros insistimos que en migración, si nosotros leemos a los teóricos del primer mundo, los teóricos del primer mundo siempre van a insistir que la migración es un problema y nosotros tenemos que crear nuestra propia teoría de la migración que la enfoque de una manera distinta y que nos permita darle la vuelta al análisis que en otros lugares se está haciendo, como ya nos enseñó gente tan distinta y tan comprometida como Segundo Montes o Marcela Zamora. La tercera historia que les contaré pasó en México hace unos meses y fue una reunión sobre la encuesta iberoamericana de juventud que se prepara para el año que viene. Una funcionaria pidió que en la encuesta que se estaba discutiendo se incluyeran preguntas para saber por qué los jóvenes ya no participan en política y por qué ya no se interesan, por qué son tan apáticos. Quizá para muchos de nosotros esta afirmación resulte evidente porque es lo que se suele escuchar por ahí. Los jóvenes ya no leen, los jóvenes son apáticos, los jóvenes son consumistas. Sin embargo, las mismas encuestas, los mismos estudios nos están mostrando que los jóvenes están interesados en lo que sucede en el mundo. Son los jóvenes los que han creado estos movimientos globales de protesta como el 132, como los Occupy, como el 15M. Muchos jóvenes salvadoreños son parte de esos dreamers que se movilizan para luchar por una reforma migratoria más justa para todas y todos. Hoy los jóvenes leen más, lo que pasa es que leen en el Facebook, leen en el teléfono, pero no leen lo que nosotros los adultos quisiéramos que lean, pero leen muchísimo. Se interesan por hacer política, pero no necesariamente en los partidos políticos como nosotros quisiéramos. Muchas veces quieren hacer la política desde fuera de los partidos y ahí hay que escuchar cuáles son las críticas que ellos tienen. ¿No será más bien que seguimos pensando que los jóvenes deben ser reproductores de lo que nosotros hemos pensado que debe ser lo bueno, lo que debe ser el verdadero orden social? ¿No será que queremos que los jóvenes se dediquen a ser guardianes de nuestra memoria y no a inventar su propio futuro en el que cometen sus propios errores? Cuando en una desafortunada decisión el año pasado se cerró el archivo de tutela legal del arzobispado, fueron los jóvenes de distintos movimientos los que organizaron protestas sociales. Fueron también los jóvenes un año antes los que llegaron a la fachada de catedral a pedir que ese espacio tuviera de nuevo los colores de Fernando Yort. Fueron los jóvenes, unidos globalmente con muchas y muchos otros, como el profesor Noam Chomsky, que también firmó pidiendo que volvieran a abrir el archivo de tutela legal, y los que enviaron largas listas presionando para pedir que se volviera a tener acceso a esos archivos que contenían miles de testimonios y de memorias a las que teníamos derecho. Entonces, esta globalización la están entendiendo los jóvenes que se conectan por videojuego con otros jóvenes en otros continentes, que nos enseñan nuevos disfrutes colectivos, que están cada vez más conectados y no solo en los espacios urbanos. La última encuesta de juventudes que se hizo en Flaxo acá en 2011 nos decía que en las zonas rurales acá en el país, 3 de cada 10 jóvenes del área rural conocen a su pareja a través de internet, lo cual ya es bastante. Y un dato importante, digamos. Vamos a una sociedad donde al estar conectados o desconectados se juega algo más que el consumo light, se juegan las posibilidades de reconocimiento y de construcción de comunidad. Y en el centro de esa disputa se encuentran los medios de comunicación en un país como el nuestro que desde hace ya varios años
tiene registrados más celulares que personas. Ustedes saben que nosotros tenemos 122 celulares registrados por cada 100 personas. La última historia es una historia global. En su libro Cultura Mainstream, uno de los nuevos textos obligados para entender la relación que se mueve entre medios y cultura, el francés Frédéric Martel cuenta que de las muchas entrevistas que hizo para poder escribir este libro. Y cuando nos cuenta, él habla del soft power. Él dice que, digamos, es una categoría muy similar a la que Gramsci trabajaba al hablar de hegemonía. Pero Martel nos dice que entre los ejecutivos de los medios y entre los nuevos gestores culturales de países emergentes, el soft power se ha puesto muy de moda. En Asia, en América Latina, en Oriente Medio y en África, el crecimiento progresivo de potentes industrias de la producción audiovisual y de la información plantea nuevos interrogantes que desbordan los esquemas antiguos. Pensar con nuestras categorías y tratar de ajustar a la globalización a ellas parece una gran tentación. ¿Dónde está lo bueno y lo malo? ¿Qué debemos propiciar y qué debemos combatir? Martel señala que esos nuevos grupos de comunicación mundial son a menudo dirigidos por nuevas generaciones de gestores y de artistas desconcertantemente jóvenes y nos traza los nuevos mapas de interdependencia cultural y dice: aparecen muchas desigualdades entre países dominantes y países dominados. Algunos países emergen como productores de contenidos, otros se ven sumergidos en flujos culturales mundiales. Y he aquí la última conspiración colectiva que quisiera dejar. Para emerger como potencia productora de contenidos, no necesitamos tener demasiados recursos naturales. Ya sabemos que no tenemos ni minas de sal, ni diamante, ni petróleo, ni grandes bosques madureros. Tenemos gente. Y lo que necesitamos para emerger como potencia en el tema de medios de comunicación y globalización es justamente la creatividad de las y los salvadoreños. Pero para conseguir esa imaginación y esa creatividad tenemos un reto muy importante que deberíamos, me parece a mí, pedir, exigir y demandar a nuestros dirigentes. Y es una educación de alto nivel, una educación de mucha calidad. A mí me parece que cada vez que un estudiante se sienta frente a un examen, ya sea en la escuela o en la universidad, y se pregunta cuál es la respuesta correcta que este profesor Omar Rincón quiere que yo le ponga, ahí se está muriendo la creatividad de un joven, ¿sí? Porque no deberíamos buscar que nos dieran respuestas correctas, no deberíamos buscar que nos den respuestas de memoria. Cada vez que pensamos que la cultura y el arte no son importantes, que pueden esperar, que eso vendrá después, que hay otras urgencias, perdemos la posibilidad de ser pioneros en cine, en teatro, en literatura, pero también en videojuegos, en telenovelas, en nuevas aplicaciones y en redes que nos conecten con un futuro más justo, más querido, más nuestro. 4 conspiraciones. Pensar los medios públicos que recojan la diversidad de nuestras voces, construir nuestra propia agenda o, como nos dijo Jesús Martín Barbero, pensar con la propia cabeza, recuperar la dignidad de las y los jóvenes y apostarle a la creatividad. Pero si este camino lo hacemos en colectivo, seguramente ustedes tendrán ya otras distintas y mucho más luminosas conspiraciones que pueden proponer y que podemos construir en comunidad, porque al final, para ponerme un poquito global y universal, como dijo Antonio Machado, todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Al final, todos somos más parecidos de lo que pensamos, como dijo Roque Dalton, para ponerme local, que es lo más global que tenemos. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Muchas gracias.